tratar de imprimir tu separata, en lo posible. ¿Ve? Si no, bueno, con tu separata acá, ¿no? En tu celular o en tu computadora, en la laptop, en lo que estés utilizando, ¿ve? Y tu cuaderno. ¿Ven? Ahí copias, ves los problemas, copias la solución, ves que lo que se hizo, todo, ¿no? Y cada día que tú veas física, al menos una hora adicional, dedícale, una hora a la semana, ¿no? Porque nosotros vemos física pues una vez a la semana. Entonces, una hora adicional en la semana debes de dedicarle. En lo posible que sea el mismo día. O sea, por ejemplo, hoy día en la tardecita, después de, no sé, de almorzar, coges tu cuaderno, ¿no? Y lo vas repasando, vas completando lo que faltó. O sea, tienes que darle su tiempito a física. Si no, no lo vas a aprender. Si no, se te va a ir. O sea, todo lo vas a entender, ¿no? Y la clásica. Profe, yo entiendo toda la clase, pero no me sale ningún problema. Entonces, eso es porque justamente no estás repasando. ¿Está bien? Ya, olvídate de estar, ¿no? Llenando tu celular con puras fotos de todos los cursos. Eso no va a funcionar. ¿Está bien? Tú tienes que estar ordenado, ¿está bien? Con tu cuaderno y hacer las cosas bien. Como si fueras a la academia, ¿no? Lo que sea virtual no significa que va a ser algo, pues, que vas a aprender otras cosas. Tú vas a la academia, por ejemplo, te sientas, o al colegio, te sientas, con tu cuaderno, ¿no? Repasas en la tarde, ¿sí o no? Y las cosas se aprenden, ¿verdad? Igual, ¿eh? Igual, lo mismo vas a hacer acá, ¿verdad? Bien, vamos a ver, entonces, ya dicho esto, si no tienes cuaderno, coge un blog o unas hojas mientras tanto, ¿eh? Luego lo ordenas y coloca como título estático. Estático. Siempre va a haber más teoría, más cosas que leer, siempre, aparte de lo que yo te pueda decir aquí en clase. Yo acá te voy a dar lo principal, lo que es la carnecita, ¿no? Ya, lo que te va a servir directamente. Pero algunos aspectos adicionales siempre uno tiene que leerlos. En física hay bastantes cosas de teoría, ¿no? A veces uno lo trata de hacer, pues, didácticamente, ¿no? Tú lo entiendes, pero siempre si puedes leer algo más sería estupendo. Mira, en estática, ya empezamos entonces. Título estático. Ya, a ver, ¿de qué se trata? Estudio de cuerpos en equilibrio. Estudio de cuerpos en equilibrio. Profe, ¿qué es el equilibrio? ¿Cuándo decimos que un cuerpo se encuentra en equilibrio? Bueno, vamos a decir que un cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico cuando no posee aceleración. Cuando no posee aceleración. Y entonces, ¿qué sucede cuando no posee aceleración? Cuando no posee aceleración, o bien el cuerpo está en reposo, ¿ya? En reposo, o bien el cuerpo se está moviendo también, pero con velocidad constante. O sea, si un cuerpo se mueve con mR1, o si un cuerpo está en reposo, igual se encuentra en equilibrio. Igual se encuentra en equilibrio. ¿Ven? ¿Y cuál es la condición matemática para que eso ocurra? Vamos a analizar acá una primera condición. La primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio se trata de lo siguiente. Por ejemplo, digamos que tienes acá un objeto. ¿Ya? Tienes ahí un objeto y sobre ese objeto comienzan a actuar diferentes fuerzas. F1, F2, F3. Diferentes fuerzas. Entonces, para que este cuerpo se quede en equilibrio, la fuerza resultante
la fuerza total, la fuerza neta, la suma de fuerzas que actúen sobre el cuerpo debe ser cero. Voy a repetir. La fuerza total, la fuerza resultante, la fuerza neta, la sumatoria de fuerzas debe ser cero. Cualquiera de esos términos son válidos. ¿Eso qué implica? Eso implica lo siguiente. Por ejemplo, lo mismo yo podría expresarlo así. Lo mismo yo podría expresarlo así. La suma de fuerzas a lo largo del eje X debe ser cero y la suma de fuerzas a lo largo del eje Y también debe ser cero. O también lo puedo expresar así. También lo puedo colocar así gráficamente. Si yo tengo varias fuerzas, entonces con esas fuerzas yo podría formar una figura cerrada. ¿Qué pasa si yo tengo varias fuerzas formando una figura cerrada? Estoy diciendo que la resultante es cero. Entonces hay varias formas de poder expresar lo mismo. Varias formas de poder expresar lo mismo. Ahora, acá se habla de fuerzas. Acá se habla de fuerzas. Cuando uno habla de fuerzas, habla de la interacción que existe entre dos cuerpos. En una interacción siempre hay una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Lo que uno tiene que buscar es dibujar la fuerza que actúa sobre el cuerpo que estás analizando. De tal manera que lo que buscas siempre es hacer un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué cosa es un DCL? Un DCL es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa esto? Significa que vas a graficar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? El Newton. El Newton es la unidad de la fuerza. Entonces, cuando yo te diga, a ver, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de la persona, vamos a dibujar todas las fuerzas que actúen sobre la persona. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque, entonces vamos a dibujar todas las fuerzas que actúen sobre el bloque. Pero ¿cuáles son las fuerzas más usuales que se van a presentar? Vamos a verlos. Por ejemplo, se va a presentar la fuerza de gravedad, el peso es una de las fuerzas más usuales. Se va a presentar también la fuerza de contacto, llamada normal, y una fuerza en el caso que existan cables. ¿Está bien? Los cables se ponen tensos y habría tensión. Todo eso lo vamos a aprender a graficar en el diagrama de cuerpo. Mira, para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ya, digamos que acá tenemos una esferita de masa M. Y está sometido pues a la acción de la gravedad G. ¿Ya? Y nosotros vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esa esfera. O sea, vamos a analizar esa esferita. Pero resulta que esa esferita, ese cuerpo másico, se encuentra cerca de la superficie de la Tierra. Acá está la superficie de la Tierra. ¿Ya? Lo trazo como si fuera plano, porque este cuerpo es muy pequeño en comparación con el tamaño de la Tierra. Acá está la Tierra. Entonces yo sé que entre la Tierra y ese cuerpo hay fuerzas de atracción. Entonces, la primera fuerza que hay que conocer es la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad siempre se va a determinar en forma vertical y hacia abajo, a partir de un punto llamado el centro de gravedad. Siempre es para abajo, siempre, sin importar cómo esté el objeto, ¿ya? Sin importar
cómo está el objeto. Siempre es vertical hacia abajo. Primera regla entonces. Todo cuerpo másico va a estar sometido a esta fuerza, que es vertical hacia abajo, llamado peso o fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad es perpendicular a la superficie y se calcula como el producto de la masa por la gravedad. ¿Ven? Siempre es vertical hacia abajo. Vertical hacia abajo. Siempre va a ser igual. ¿Ven? ¿Ya? Siempre va a ser vertical hacia abajo. Primera fuerza. Primera fuerza. Ahora, una segunda fuerza. Vamos a suponer que acá tenemos un muro, ¿ya? Inclinado, un plano inclinado, ¿sí? Sobre el cual está apoyado el objeto. O sea, ahí hay contacto entre la superficie, ¿sí? Y el objeto que estás analizando. ¿Sí? Si hay contacto de una superficie del cuerpo con otra superficie, entonces se va a presentar una fuerza llamada normal. Acá se va a presentar una fuerza llamada reacción normal. Esa fuerza llamada reacción normal, ¿ya? Esa fuerza llamada normal se va a dibujar entrando al cuerpo. ¿Eh? La reacción normal, ¿cómo se dibuja? Entrando al cuerpo. Entrando en forma perpendicular. ¿Eh? Entrando en forma perpendicular. Así se dibuja la normal. O sea, por ejemplo, si yo tengo acá, ¿no? Diferentes situaciones. ¿Sabes? Diferentes situaciones. Acá una pared, acá un piso, acá un techo, ¿sí? Acá un plano inclinado. ¿Ya? ¿Cómo se dibuja la normal? La normal siempre se dibuja entrando al cuerpo. Acá entrando en forma perpendicular, acá entrando en forma perpendicular, acá entrando en forma perpendicular y acá entrando en forma perpendicular. ¿Sí? Así. ¿Ya? ¿Sí? La pared, el piso, el techo y un plano inclinado. ¿Se entiende? La reacción normal se dibuja hacia el cuerpo, entrando al cuerpo en forma perpendicular. De esa manera se dibuja la norma. Ya, de esa manera se dibuja la norma. ¿Eh? Esa es otra de las fuerzas entonces. Y una tercera fuerza va a ser, por ejemplo, cuando hay una cuerda. Digamos que yo conecto para que no se caiga, lo conecto a una cuerda acá. ¿Eh? Lo conecto a una cuerda acá. Entonces, al conectarlo con una cuerda, se va a presentar una fuerza acá de tensión. ¿Eh? Se va a presentar una fuerza de tensión. La fuerza de tensión se va a dibujar jalando el objeto, ¿sí? Hacia afuera. La cuerda siempre jala. Nunca va apuntando al cuerpo que estás analizando, siempre va hacia afuera del cuerpo. No te olvides de eso. ¿Sí? En cambio, la normal, en el punto de contacto, se dibuja entrando. La tensión, en cambio, saliendo. Y el peso vertical hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cómo graficar fuerzas usuales, ¿no? La tensión, la normal y la fuerza de gravedad. ¿Sí? Y la fuerza de gravedad. La cuerda siempre jala, la normal entrando y la fuerza de gravedad o peso vertical hacia abajo. ¿Sí?
Bien, esas son las fuerzas más usuales. Pero también hay otra fuerza llamada la fuerza elástica. También tenemos nosotros una fuerza llamada la fuerza elástica. La fuerza elástica se va a denotar como F sub E. Esa fuerza elástica es aquella fuerza que se presenta sobre un resorte, pero siempre y cuando éste esté estirado o comprimido. Por ejemplo, vamos a suponer que acá hay una pared y enganchada en la pared tenemos un resorte. Pero ese resorte lo hemos agarrado con la mano y lo hemos estirado. ¿Eh? Está tu mano que ha estirado el resorte. ¿Eh? ¿Ya? O sea, tú lo has sacado de su posición de equilibrio. Digamos que el resorte solamente era de este tamaño y tú lo has jalado. ¿Eh? Entonces, a ese resorte, tú lo has sacado de su posición de equilibrio. P es la posición de equilibrio. ¿Eh? Entonces, este resorte está siendo deformado una distancia X. ¿Eh? Está siendo estirado una distancia X. Ese resorte tiene una constante, llamada la constante de rigidez. Entonces aparece acá lo siguiente, míralo. Algunos elementos del resorte. K, que es llamada la constante de rigidez. Esa constante de rigidez es una constante de fabricación. ¿Eh? Esa constante de rigidez se expresa en Newton por cada metro. Es una constante de fabricación del resorte. Y X es la deformación. Y X es la deformación. La deformación del resorte expresada en metros. ¿Correcto? Entonces, mira, ve, acá va a aparecer una fuerza llamada la fuerza elástica. Pero esa fuerza elástica que aparece en esta dirección. Esa fuerza elástica que aparece se puede calcular. Esa fuerza elástica se calcula como K por X. K por X. Se le llama también a la fuerza elástica, se le llama una fuerza recuperadora. Recuperadora. ¿Y por qué se le llama fuerza recuperadora? Porque esa fuerza elástica siempre intenta regresar al resorte y dejarlo en su posición de equilibrio. O sea, mira, digamos que yo tengo un resorte así, hasta acá, ¿ven? ¿Ya? Digamos que mi resorte es de ese tamaño, así. Acá está la pared, ¿ven? ¿Ven? Esta es la longitud natural del resorte. Ahora, yo agarro y lo estiro el resorte, ¿ven? Entonces, la fuerza elástica, como esta es la posición de equilibrio, la fuerza elástica intentará regresarlo a su posición original. O sea, sería para la izquierda para que se regrese a la posición de equilibrio. ¿Ve? En cambio, si yo agarro y comprimo el resorte, con mi mano agarro y lo comprimo, ¿ve? Una distancia X, acá yo lo estiré una distancia X, la fuerza elástica va en dirección contraria. Acá yo le he comprimido una distancia X, entonces la fuerza elástica sería así, tratando de regresarlo a su posición de equilibrio. ¿Me entiendes? ¿Ve? Siempre la fuerza elástica y la deformación son opuestas. Por eso se denomina fuerza recuperadora, porque siempre intenta regresar al resorte a su posición de equilibrio. ¿Ve? Esa es la otra fuerza conocida que va a presentarse. ¿Ven? ¿Cómo se calcula? Como K por X. ¿Y por qué se le llama recuperadora? Porque intenta regresar al resorte a su posición de equilibrio. ¿Me dejo entender? ¿Ven? Por eso se le llama una fuerza recuperadora. Muy bien. Esas son las fuerzas más usuales que se van a presentar. ¿Ven? Esas son las fuerzas más usuales.
La fuerza de gravedad, cuando es un cuerpo másico y tiene peso. La normal, ¿está bien? La normal, cuando está en contacto. Y la tensión, cuando es una cuerda que jala. ¿Está bien? Pero acá, vamos a ver, la fuerza elástica, ¿no? Vamos a ver algunas observaciones. Primera observación. Primera observación. Primera observación. Vamos a decir así. Si un cuerpo está sometido a tres fuerzas, no paralelas, ojo, si un cuerpo en equilibrio, obviamente, ¿ya? Acá hay que aclarar, en equilibrio, obviamente, ¿ya? Si un cuerpo en equilibrio está sometido a tres fuerzas no paralelas, estas se intersectan, se cortan. ¿Vale? Esas tres se cortan. Por ejemplo, mira, vamos a suponer que haya una fuerza desconocida. ¿Vale? Vamos a suponer, por ejemplo, una fuerza desconocida, que puede ser una fuerza de reacción. Digamos, por ejemplo, que yo tengo esa varilla, ¿ya? Esa varilla, tengo acá la pared, y acá una cuerda que lo sostiene. ¿Sí? Una cuerda que lo sostiene. ¿Cómo sería mi diagrama de cuerpo libre? Mi diagrama de cuerpo libre sería así. Por acá el peso. Por acá estaría la fuerza de tensión. Profe, ¿y en esta articulación qué hay? En esa articulación hay una fuerza llamada reacción. Pero, profe, ¿cómo dibujamos la reacción? Porque acá usted me dio varias reglas para encontrar cada una. ¿Y acá cuál es la regla? No, acá yo no te puedo dar una regla. La reacción puede estar, dependiendo del problema, puede ser horizontal, puede ser vertical, para arriba, para abajo, entrando, saliendo, lo que sea. Pero acá existe una reacción. Entonces, profe, ¿cómo yo dibujaría la reacción? Bueno, para nuestro ejemplo, yo podría utilizar esta observación. Yo diría, mira, yo sé que acá hay una, dos, y con la que viene acá es tres. Y yo sé que estas, cuando son tres fuerzas, se cortan. Profe, pero acá no se corta esta con esta, sí se corta. Lo que se cortan son las líneas de acción. Entonces, si yo prolongo acá, prolongo esta recta, y prolongo acá también esta otra línea, ¿está bien? En vez de, por ejemplo, este L1 y este L2, entonces yo puedo notar que esas dos líneas se cortan acá, ¿sí o no? Pero acá hay una fuerza más. Entonces, como son tres fuerzas, las tres se tienen que cortar. ¿Eso qué significa? Que la tercera fuerza que debe aparecer y que justamente estaría siendo la reacción, esa fuerza de reacción debe estar necesariamente en esa recta. O sea, ahí vendría la fuerza de reacción. ¿Entiendes? Cuando son tres fuerzas no paralelas, siempre se corta. Entonces, dos cosas tienes que aprender acá. Primero, cuando son tres fuerzas, solamente las que actúan sobre un cuerpo en equilibrio, siempre se cortan. Y segundo, en toda articulación hay una fuerza de reacción que no tiene una dirección definida, pero se puede dibujar en ese caso. En ese caso, sí. Si no, tendrías que dibujar pues componentes, ¿no? Rx y Ri, se acabó, ¿no? Y trabajar de esa manera, ¿no? Esa es la primera observación.
que te va a servir muchísimo en los problemas. Una segunda observación es la siguiente. Las componentes del peso. Componentes del peso. En un plano inclinado. ¿Sí? Mira. En muchos problemas ustedes se van a encontrar con esto. Con planos inclinados. Entonces, por ejemplo, yo tengo ahí un plano inclinado que forma un ángulo θ. ¿Ven? Que forma un ángulo θ. Y en ese plano inclinado yo tengo un objeto. ¿Ven? Tengo un objeto ahí. Obviamente que ese objeto tiene peso, ¿sí o no? ¿Ven? Ese objeto tiene peso. Entonces, el peso, ¿ven? Que es vertical hacia abajo, y que todo el mundo sabe que es vertical hacia abajo, yo lo puedo descomponer en dos cuando tenga planos inclinados. Al peso lo puedo descomponer en dos. ¿Cómo sería? Sería una componente perpendicular al plano inclinado, formando 90 grados acá con el plano inclinado, y otra componente paralela al plano inclinado. ¿Ven? La paralela al plano inclinado. Entonces, siempre va a haber una paralela al plano y una perpendicular a ese plano. Si eres de masa m, entonces sus dos componentes, ¿cómo serían? Este va a ser mg por el seno del ángulo de inclinación. Mientras que la otra componente va a ser mg por el coseno del ángulo de inclinación. ¿Ve? Siempre te va a quedar así. Las componentes del peso en un plano inclinado van a ser la paralela mg seno, o sea, el peso por el seno, y para el otro lado el peso por el coseno. ¿Ve? Eso obviamente que es fácilmente demostrable. ¿Ve? Pero yo les doy ahí directamente porque para que cuando tengan planos inclinados no estén descomponiendo en cada problema de plano inclinado de peso. Lo que pueden hacer es de frente, W seno y W coseno. La paralela al plano es W por el seno y la perpendicular al plano es W por el coseno. ¿Correcto? Muy bien. A ver, entonces tenemos ahí un resumen de lo más importante que tenemos que conocer en este capítulo de estática. Este capítulo de estática nos abre las puertas ya para conocer más adelante dinámica, rozamiento, etcétera, etcétera. Todo lo demás de la parte mecánica parte siempre de este elemento fundamental, que es saber realizar un diagrama de cuerpo libre. ¿Ve? Entonces, esa parte es fundamental que ustedes lo hayan comprendido. ¿Ya? Bien, chicos. Ahora sí, tomen nota, por favor. Si hubiera alguna pregunta. K es constante de rigidez, es una constante de fabricación del resorte. Eso te lo van a dar en cada problema que tú tengas, ¿ya? Esa constante de rigidez del resorte siempre va a ser un dato, si es que es necesario, pues, que tú lo conozcas, ¿ya? La constante de fabricación. Profe, Dime, no entendí muy bien eso de la fuerza normal. la fuerza normal. A ver, te puse 4 ejemplos a un costado. ¿Te acuerdas de esos ejemplos? Sí, ahí están. Ya, no, acá no están. Yo puse ejemplitos y luego lo borré. O sea, en la normal, tú lo que vas a dibujar es la fuerza sobre el cuerpo. ¿Entiendes? La fuerza sobre el cuerpo. Entonces, siempre que esté apoyado o en contacto con otra superficie, siempre debe existir esa fuerza de contacto, ¿no? Por ejemplo,
Yo me apoyo sobre la pizarra, entonces la pizarra me ejerce una fuerza. Yo me apoyo sobre la pared, entonces la pared me ejerce una fuerza. Siempre esa fuerza normal se dibuja hacia el cuerpo. Siempre va a ser hacia el cuerpo, en forma perpendicular. Y lo vamos a ver también en los problemas, ¿no? Pues les di 4 ejemplitos ahí. Profe, Dime, en ahí dice fuerza de gravedad igual M por G. ¿Qué significa M? M Masa, es ¿verdad? la masa, claro, Gracias. la masa. Y G la gravedad, que normalmente se trabaja con 10, ¿no? Mis hermanos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que incluya ahí? A ver, Profe, dime. ¿por qué dice el diagrama de cuerpo libre? ¿Por qué está señalando con una flecha al círculo? ¿No entiendes? Porque estás haciendo el diagrama de cuerpo libre del círculo. El diagrama de cuerpo libre significa que vas a graficar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, tú lo primero que tienes que hacer es escoger el cuerpo que vas a analizar, ¿no? Ahí en ese caso, el único cuerpo que hay para analizar es la esferita, ¿no? Por esa razón, pues, se dice que estás haciendo el diagrama de cuerpo libre de la esfera. Siempre tienes que seleccionar un cuerpo para poderlo analizar. Con eso, ustedes realmente con esa parte se puede, digamos, ya resolver cualquier problema. Con eso es posible resolver cualquier ejercicio realmente. Solo que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Al momento de plantear hay que saber algo de su trigonometría, su geometría, ¿no? Eso es un poquito ya la parte matemática, o sea, no necesitas ser un genio en matemática, pero por lo menos debes conocer algunos elementos básicos, ¿no? Porque si no, ahí sí podría tener alguna dificultad, ¿no? ¿Está bien? Algunos elementos básicos. Eso sí,
tendría uno que estar presente, ¿no? Ya para conocer esos elementos básicos al menos. Profesor, Dime, los componentes del peso, ¿cómo eran? mg seno, ahí está en la pizarra, mg seno y mg coseno. Mg seno, la paralela al plano, y mg coseno, la perpendicular al plano. O sea, son las dos componentes del peso. ¿Ven? Tú cuando dibujas el peso, tú sabes que el peso lo dibujas para abajo, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero tú puedes hacer esto, puedes descomponerlo en dos. ¿Ven? Y si tú lo descompones en dos, la paralela te queda mg seno y la perpendicular te queda mg coseno. La perpendicular al plano inclinado, ¿no? Eso es, digamos, para que no estés haciendo la descomposición en cada problema de plano inclinado, ya te estoy dando el resultado, ¿no? De lo que te va a quedar, ¿no? Si no, no hay problema, pero tendrías que estar descomponiendo en cada problema, ¿no? El plano inclinado, ¿no? Y te va a ser un poquito más laborioso, ¿no? Siempre las observaciones son detalles que te van a servir para hacer algo más, ¿no? Claro, claro, resolución de triángulo rectángulos. W es el peso. W es el peso, dice componentes del peso. W ahí está representando el peso, o la fuerza de gravedad, ¿no? Ya ahí está representando la fuerza de gravedad o el peso. P es la posición de equilibrio, es cuando el resorte no está deformado. Claro, fuerza de gravedad o peso, sí, lo mismo, ¿ya? A ver, vamos a ver la pregunta 5.
Dice, en la figura calcule T sobre R, donde T es la tensión de la cuerda y R la reacción normal. ¿Sí? Te piden encontrar T sobre R. T sobre R, este problema. T sobre R. La superficie es lisa, T es la tensión del cable y R es la reacción normal que hay debido al contacto, ¿no? Debido al contacto. ¿Sí? Y esta es la relación que te pide el problema. Muy bien, ¿cómo haríamos nosotros para resolver ese ejercicio? Bueno, primero sería hacer el diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, este dibujo se parece al de acá, ¿sí o no? Uno sería la fuerza de tensión. La cuerda siempre jala, entonces sería para ti. Ahí está T. ¿Sí? Luego, cuando hay contacto, hay una reacción normal. ¿Sí? Contacto, hay una reacción normal, que en este caso lo he llamado R. Ahí está. R en forma perpendicular a la superficie. ¿Sí? Y finalmente la otra fuerza sería el peso, ¿sí? ¿Sí? El peso. Pero ese peso, cuando usted tiene planos inclinados, yo he dicho que se puede ¿qué? Descomponer en dos. ¿Sí? Descomponer en dos. El peso es posible descomponerlo en dos. Esta componente y esta componente. La componente paralela al plano inclinado se calcula como el peso por el seno del ángulo de inclinación. O sea, esto es W por el seno de 30. Y esto de acá es W por el coseno de 30. W coseno de 30. ¿Correcto? W seno de 30 y W coseno de 30. Así. ¿Eh? Entonces, ¿qué cosa voy a hacer acá? Voy a trazar acá un eje, mira, ¿ve? Este va a ser nuestro eje X y este va a ser nuestro eje Y. ¿Ve? Por acá, mira, ¿ve? El eje X y el eje Y. ¿Ve? El eje X y el eje Y. ¿Correcto? Ya, entonces, aplico las condiciones de equilibrio. Mira, ¿ve? Suma de fuerzas a lo largo del eje X es igual a 0. Y la suma de fuerzas a lo largo del eje Y también es igual a 0. A lo largo del eje X yo tengo las siguientes fuerzas, mira, ¿ve? Tengo esta de acá y esta de acá. Entonces, para mantener el equilibrio, las dos deben ser iguales en magnitud, ¿verdad? W seno de 30. Mientras que en el eje Y, para mantener el equilibrio, mira, ¿ve? Yo tengo estas dos. Entonces, debe pasar lo mismo. W coseno de 30. ¿Ve? Ahora, como a ustedes les piden la relación entre T y R, lo que tienen que hacer es una división. Tienen que dividir, ¿correcto? Tienen que dividir. Al momento de dividir, ¿qué va a pasar con el W? El W se va. Y te va a quedar que T sobre R es igual seno sobre coseno tangente de 30. Tangente de 30. Entonces acá habría que recordar el triángulo de 30 y 60. Acá tengo 90. Este ángulo vale 30, este ángulo vale 60. ¿Sí? Esto es como A raíz de 3 y esto es como 2A. Por lo tanto, la tangente de 30 es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí o no? Cateto opuesto A, cateto adyacente A raíz de 3. ¿Sí? Entonces te queda, ¿qué cosa? 1 sobre la raíz de 3. ¿Sí? Eso es T sobre R. Pero si tú racionalizas
O sea, multiplicas arriba y abajo por la raíz de 3. Entonces te va a quedar esto raíz de 3 sobre 3. Y esa sería para nosotros nuestra respuesta. ¿Ve? Raíz de 3 sobre 3. ¿Te das cuenta? Mira cómo hay que aplicar primero los conceptos de física que nosotros hemos visto acá, esta observación, y luego también hay que conocer los triángulos notables. ¿Verdad? Profe, Dime. nada, le iba a preguntar algo antes que borre, pero ya lo borró. No, dime, pregunta nomás. Ahí había una K en el fuerza de elasticidad. Había una K. Acá, y ¿Qué era? está anotado, está anotado. ¿Qué dice que es K? Yo lo he escrito. Era una constante de rigidez, pero ¿qué es Así es. constante de rigidez? Ajá, eso es K. Es una constante que seguramente te lo van a dar porque es una constante de fabricación. Depende del tipo de resorte. Cada resorte se le puede asociar una constante, ¿no? Y eso Ok, te lo da. gracias. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos nosotros la solución de ese ejercicio 5. Mira, como puedes darte cuenta, también debes de conocer un poquito tus triángulos notables. ¿Sí o no? Debes conocer un poquito tus triángulos notables, ¿no? Si no, ahí sí tendríamos un poquito de dificultad. A ver, vamos a complementar con la pregunta 7 también, ¿ya? Vamos a complementar todas estas ideas que estamos viendo acá con este problema. A ver, la pregunta 7 te da una esfera que está apoyada a la pared, ya que está apoyada a la pared, ¿correcto? Tiene peso, obviamente, esa esferita. ¿Está bien? Veamos, ¿qué nos pregunta? ¿Qué nos pregunta el problema? Dice, calcule la tensión de la cuerda si la esfera pesa W y es homogénea. La pared es lisa. Te piden el peso, ¿no? Perdón, te dan el peso. Te dicen que el peso es W. Y te piden la tensión del cable. ¿Está bien? Esa es la pregunta que te hacen, la tensión del cable. ¿Está bien? Vale W, la superficie lisa, y ese ángulo es 30 grados. Este ángulo de acá, ¿está bien? Ese ángulo de ahí es 30 grados. ¿Cuánto vale la fuerza de tensión? ¿Cuánto vale la tensión? Bien, lo que nosotros tendríamos que hacer es el diagrama de cuerpo libre de la esferita. O sea, hay que dibujar las fuerzas que actúan sobre la esferita. Recuerda, pues, las fuerzas que hemos estudiado, ¿cuáles son? La tensión, la normal, la reacción, la fuerza elástica y bueno, nada más, ¿no? ¿Está bien? Entonces, alguna de esas fuerzas tendríamos que dibujarlas acá. ¿Está bien? ¿Cuáles son? A ver. Como todos los cuerpos, tiene peso. Su peso es dato, W. W es el dato. Acá hay una cuerda, entonces la cuerda siempre jala. Entonces habría una fuerza de tensión. Y como está apoyada en la pared, entonces la pared le ejerce una fuerza llamada normal. ¿Te acuerdas? La reacción normal. Ahí está. 90 grados. Entrando al cuerpo y formando 90 grados. Esto por si acaso es un ángulo acá de 90. Siempre es perpendicular. Listo. Esas van a ser las tres fuerzas. Ahora, recordemos la observación. Mira, ve, cuando son tres fuerzas no paralelas, las tres se tienen que intersectar, ¿sí o no? Profe, acá se corta. A ver, verifica. Sí. Paralela, paralela. Sí se corta. ¿Ven?
Entonces, yo podría formar un triángulo vectorial cerrado, porque si tú recuerdas al comienzo en la teoría dijimos que un cuerpo está en equilibrio cuando todas las fuerzas forman una figura cerrada, ¿sí o no? Y como son tres, puedo formar un triángulo cerrado. Ahora, para formar mi triángulo cerrado, yo tengo que ver un triángulo que me convenga. Pero ojito, ese triángulo se forma con las fuerzas. Yo creo que ese sería el triángulo que me conviene. ¿Ve? Que ese va a ser el triángulo que me conviene. Si no, mira, ve. A ver. Acá, en este ladito, va a ir la normal. ¿Ve? En ese ladito va la normal. Ahí está bien. En esta diagonal está la fuerza de tensión. Ahí está T. ¿Ve? Profe, y en este lado de acá, ¿qué cosa va a ir? Bueno, en este lado va a ir que el peso. Ahí lo traslado acá, mira, ¿ve? Como él es vertical hacia abajo, yo lo puedo colocar así. No he cambiado en nada, sigue siendo vertical hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, me conviene a mí colocarlo en ese lugar, ¿ven? Ya que ese es el dato que tengo, ¿ven? Vertical hacia abajo. Ahora, ¿qué más? Yo sé que este ángulo es, ¿qué cosa? 30 grados. Yo sé que esto es 90 y sé que este ángulo sería 60, ¿sí o no? ¿Eh? Pero ese triángulo entonces es proporcional ¿a qué? A un triángulo que yo conozco. Mira, ¿ve? El triángulo de 30 y 60 tiene esta proporcionalidad. Este lado es como A, el lado que se opone a 60 grados es como A raíz de 3 y la hipotenusa es como 2A. ¿Sí o no? Como tú estás buscando la tensión y este es el dato, entonces por semejanza con el triángulo notable, tú podrías así decir lo siguiente, mira, ¿ve? T es a 2A como W es a raíz de 3. ¿Ven? Como W es a raíz de 3. De acá, A con A se va y me queda entonces que T es igual, este pasa a multiplicar 2W sobre raíz de 3. Bueno, racionalizando acá, raíz de 3 arriba y raíz de 3 abajo, esta parte es 3. Por lo tanto, te va a quedar 2W raíz de 3 sobre 3. Y esa sería la fuerza de tensión. Profesor, ¿podría explicar de nuevo, por favor? ¿Qué parte? ¿Qué es lo que Desde el no comienzo, entendí? por favor, si no es mucha molestia. ¿Cuál? Desde el comienzo, ¿De dibujar las fuerzas? sí, por favor. Ya, ¿el peso para dónde se dibuja? En dirección hacia abajo, Ahí está dibujado el peso vertical hacia abajo. La tensión, ¿cómo se dibuja? En el cable hacia afuera siempre. Y la normal en el punto de contacto, entrando al cuerpo. Las reglas que vimos, ¿te acuerdas al comienzo? Esas estoy aplicando acá. La normal entrando, el peso para abajo y la tensión saliendo del cuerpo. Como son tres, voy a mover los objetos, voy a mover las fuerzas, ¿eh? Para formar un triángulo. Este peso que es para abajo lo voy a colocar acá. Esta normal la voy a mover para la derecha y esta la voy a alargar y decir que es la tensión. Ahí tengo el triángulo. Este triángulo es semejante al triángulo notable. Entonces utilizo la semejanza, ¿ven? Hipotenusa es hipotenusa, cateto que se opone a 60, cateto que se opone a 60. Y de ahí lo pego. ya, gracias. Okay. Y esa es la forma de trabajar con este tipo de problemas, ¿no? Que son un poquito más operativos, ¿no?
Espinosa, ahí está en la parte derecha, acá abajo, en la parte derecha inferior están las componentes. Ahí están las componentes, mira, simplemente estoy reemplazando. W seno, W coseno. Ahí está, W seno, W coseno. Esta parte hay que tener un poquito de cuidado nada más para poder entender y luego ya poder replicar, ¿no? Todo lo que se está viendo, ¿no? Me parece que en física a veces hay que ser un poquito ordenado, ¿no? Y tienes que saber un poquito de tu geometría, trigonometría, un poquito de tu matemática en general, ¿no? Porque ya hemos aplicado pues elementos, ¿no? De geometría, trigonometría, de álgebra, ¿no? O sea, matemática. Pues. Tampoco necesitas ser un genio, ¿no? No necesitas ser un genio para saber este triángulo, ¿no? Y para utilizar esa semejanza, ¿no? No hay que ser un genio, ¿no? Un genio en matemática, ¿no? Los chicos que van a letras tranquilamente saben sus triángulos notables, saben racionalizar, ¿no? O sea, no necesita ser un genio realmente. Mucha gente que va a letras y que sí sabe física, ¿ya? Entonces, no hay nada ahí del otro mundo que se pueda, que uno necesite ahí, ¿no? Bien. A ver, dice lo siguiente. Problema número 9. Dice A y T y la reacción de la articulación, o sea, te pide la tensión y la reacción de la articulación. Si existe equilibrio y la barra pesa 20 newtons. A ver, la barra pesa 20 newtons. ¿Cómo sería esto?
A ver, yo tengo acá la barra y en el punto medio de la barra está su peso. Su peso. Entonces, por acá voy a dibujar el peso de la barra. Estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre de la barra. Este peso es 20. Luego, por acá, a lo largo del cable, estaría ubicada la fuerza de tensión. Acá está la fuerza de tensión del cable. T. Y en este punto está la reacción en la articulación. Pero, a ver, ¿cómo se dibuja la reacción en la articulación? Para dibujar la reacción en la articulación, lo que tenemos que hacer es recordar la observación que se hizo. ¿Te acuerdas? Cuando son tres fuerzas no paralelas, las tres son concurrentes, ¿sí o no? Entonces, tú lo que haces es lo siguiente. Prolongas el peso. Esta recta es su línea de acción. Prolongas la tensión. Esta recta es la otra línea de acción. Y tú puedes notar que las dos se intersectan acá. Entonces, como las dos se cortan en ese lugar, sabemos que cuando son tres fuerzas, se tienen que cortar las tres ahí. Por lo tanto, la tercera fuerza tendría que ser por acá. Para que se corte con las otras dos. Esta sería la línea de acción de la tercera fuerza. O sea que la reacción va a estar acá. Ahí va a estar la reacción. Ahí va a estar la reacción. Mira, ve, este es punto medio, ¿correcto? Punto medio. Este es un horizontal con una vertical. Ahí está la reacción. Las tres fuerzas se cortan en un solo punto. Profe, hay que formar un triángulo. Sí, hay que formar un triángulo. ¿Y dónde lo forma el triángulo? Bueno, ¿qué te parece si lo formamos acá? Ahí, profe, ¿por qué? Mira, esta tensión que está acá está en esta recta, ¿sí o no? Entonces, esta tensión puede venir acá, ¿sí o no? En esta recta ya está R, y este peso, que vale 20, lo puedo colocar acá. Y ahí cerraría mi triángulo, ¿sí o no? A ver, si no verifiquemos. Mira, ve. T está por acá. T. Por acá está R. R. Y en la vertical, ¿a quién he trasladado? ¿Se traslada a quién? Al peso. Vertical hacia abajo está el peso. El peso que es 20, ¿no? Ahí está el peso que es 20. Listo. Ahí se formó mi triángulo cerrado. Mira, consecutivo, consecutivo, consecutivo. Ahí está mi triángulo vectorial cerrado. Ahí lo formaría. Profe, ¿y acá no lo puedo formar? No, no. Porque esta fuerza tendría que ponerla así y nunca te va a quedar consecutivo. ¿Está bien? Es imposible. ¿Ya? Entonces ahí está mi triángulo. Ese triángulo ahí con pequitas, este es el triángulo con pequitas. ¿Ven? Ahora, si jugamos un poquito con la geometría del problema, acá dice que vale 60. ¿Ven? Entonces acá ese ángulo es 60. ¿Ven? 60. ¿Sí? Ya. Pero miren todo el triángulo grande. Si esto es 90, ¿cuánto vale acá? Acá vale 30, ¿sí o no? ¿Ven? Pero si esto es 30, fíjate, si esto es 30, este angulito de acá, a ver cuánto va a ser. A ver. Mira, a ver. Si esto es 30, fíjate este triangulito, ¿ya? Yo tengo acá del punto medio una perpendicular.
A esa recta se le llama una mediatriz, ¿sí o no? A esa recta se le llama una mediatriz. ¿Está bien? Una mediatriz. Y si eso es una mediatriz, entonces el ángulo de acá es igual a este ángulo, ¿sí o no? Si acá es 30, acá es 30. ¿Está bien? Geometría. ¿Ya? Una mediatriz. ¿Está bien? O sea, del punto medio trazo una perpendicular a esa recta. Entonces estos dos ángulos son iguales. Entonces, si acá es 30, si acá es 30, acá es 30, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahí es 30. Pero si acá es 30, como toda esta parte es 90, entonces este lado de acá, ¿cuánto sería? Sería 60, ¿sí o no? Entonces, este ángulo de acá va a ser 60 grados. ¿Eh? Y si esto es 60, 60, entonces este ángulo de acá, ¿cuánto sería? 60 grados. Entonces, no vayas a pensar, porque seguramente alguien estaba pensando así, ¿no? Profe, 60, acá es 90 y acá es 30. Mira que no salió así. ¿Ya? No tiene por qué ser necesariamente un triángulo rectángulo. Vuelvo a repetir, esta es una recta perpendicular, esto se llama una mediatriz. Y en una mediatriz, si yo trazo de cualquier punto hacia los extremos, ¿está bien? Esos dos ángulos son iguales, estas dos medidas son iguales. Entonces, si acá es 30, acá es 30. Como todo esto es 90, esta parte vale 60. Y como eso es 60, sería al otro lado 60, 60. Entonces, ¿qué tipo de triángulo te ha quedado? Te ha quedado un, ¿qué cosa? Un equilátero, ¿sí o no? Te ha quedado un equilátero. Y si el triángulo que te ha quedado es un equilátero, significa que la tensión y la reacción son iguales, ¿sí o no? Iguales que iguales a 20. Ahí está nuestra respuesta, que sería 20 newtons cada una de ellas. ¿Quedó claro? Ya, esa es la forma como ustedes tienen que ir resolviendo los problemas, ¿no? También tienen que hacer uso, pues, un poquito de la geometría, de su conocimiento, pues, algebraico, trigonométrico, ¿no? Como te digo, son propiedades. Por ejemplo, lo que estamos aplicando ahí son propiedades, ¿no? De triángulos, propiedades elementales. No es que sea un problema geométrico, ¿no? Complicado, ¿no? Pero son propiedades que sí deben de conocer, ¿ya? ¿Se entendió, muchachos? Bien, preguntas, a ver si tienen alguna duda, me van preguntando, ¿eh? Está bonito, ¿sí o no? Sí, dice. Está feíto. Está bonito. ¿Cómo dice? El dato de homogéneo en el ejercicio 7, ¿cómo lo aplicó? Ya, mira, el dato de homogéneo se aplica pues porque el peso lo puedes dibujar en la mitad, ¿me entiendes? Por ejemplo, acá también, en este problema, te debe decir que la barra es homogénea, ¿eh? Por eso está en la mitad. Acá, como tengo una esfera y es homogénea, su centro de gravedad está en el centro de la barra. ¿Está bien? Así se aplica el término homogéneo, Juárez. ¿Sí se entendió? Sí, así estamos siguiendo. Sigue copiando ya. A ver, ¿qué más? La 12. La 12. Vamos a ver si hacemos la 11 o la 12, ¿verdad? La 11 o la 12. La 12 de repente, ¿no? Que puedan tener alguna dificultad, porque la 11 ya les expliqué un poco sobre el plano inclinado, ¿no? ¿Está bien?
Entonces, yo creo que en la 11 sí pueden ustedes hacerlo, ¿no? De repente, la 12 que puedan tener alguna dificultad. Luego lo vamos a hacer, ¿ya? Tomen nota ahí. Tracy no aparece. No entiendo. 31. No entiendo. 31. Ya, sí, vamos a hacer la 12, Ricra. No te preocupes, vamos a hacer la 12, ¿ya? Pues la 11 es parecida al problema 5. Tú descompones y simplemente suma de fuerzas igual a 0 y ahí debe salir, pues, ¿no? La 12 quizás podría ser un poquito más interesante, ¿no? Ya, muy bien. A ver, un segundo, por favor. Vamos a ver la 12. Ya terminé de copiar eso para poderlo borrar. Siga, profe. ¿Ya terminaste de copiar? ¿Ya terminaste de copiar? Sí. Sí, no. Ya, mándame Solo una le foto de tu frenamos. cuaderno. No la veo, no la veo. No te preocupes, yo sé cómo hago la clase. Ahora, si tú ya no copias, tú solamente eres el chico de las fotos, eso ya te estoy diciendo que así no funciona. Ya es responsabilidad de cada uno, ¿ya? Pero los chicos que sí tienen su cuaderno ahí, todo eso están en clase, no están en simplemente tomar fotos. Eso no funciona. Porque crees que cuando estabas en una clase presencial, tú no te ibas a tomar fotos en tu colegio, ¿sí o no? Ya, esta ya la deben haber copiado. Ya. Ahorita sí.
Creo que confunden a veces las cosas. Esto no es un video de clase, esto es una clase. Cuando se hace video, chicos, ustedes, por ejemplo, la parte teórica y de repente aquellos que quieran ver un video de clase, ¿no? De teoría, por lo menos, pueden entrar a la página de la PRE San Marcos y ahí hay videos de clase y donde me van a ver también, ¿no? Haciendo un video de clase teórico, o sea, ¿no? Ponen ahí, entran a la página de la PRE, buscan videos de clase, ponen profesor Alberto Calle, física, buscan mi video de clase en la PRE y ahí van a ver todo, ¿no? Cómo se hace toda la teoría. Y sería bueno, ¿no? Porque les va a servir, porque ahí está toda la teoría. Y acá, en cambio, ya están problemas, ya, ¿no? ¿Está bien? Y esta es una clase, ¿no? Se supone que tú tienes que estar preparado para como una clase normal, ¿no? Solo que por las circunstancias se hace de manera virtual, ¿no? Para que no nos sigamos muriendo en el Perú, ¿no? A ver, de la 11, como es algo muy similar al problema que acabo de borrar, ¿ya? Si no fuera muy similar, no hubiera cogido la 12 tampoco, pero ya que es similar, yo voy a tomar esa pregunta, ¿está bien? Voy a dejarla pasar y vamos a ver la 12. Vamos a ver qué tan complicado puede ser este tipo de problema donde tú encuentres conjuntos de poleas, ¿verdad? Ya que no hemos visto ninguno de ese tipo de poleas, ¿ya? A ver, dice en la figura, si el bloque pesa 100, hallar T, donde la tensión es esta, mira, ¿ve? T. ¿Ve? T. Las poleas no pesan, dice. ¿Ve? Las poleas no pesan. Miren, chicos. Uno lo podría hacer así. Si esto es T, muchachos, ¿ya? Este de acá, este medio y este medios. ¿Ven? Para que se mantenga en equilibrio. T medios, T medios. Pero esta cuerda es la misma, ¿te das cuenta que es la misma? Entonces acá también sería T medios, acá también sería T medios, y acá también sería T medios. Pero si acá es T medios está, y acá también sería T. ¿Sí o no? Una forma de hacerlo sería esto, mira, ¿ve? Yo agarro, hago un corte acá, y analizo todo este sistema. Esta es la forma más rápida de hacerlo, ¿no? Analizo todo el sistema. Y digo, mira, ve, como las poleas no pesan, y el único que pesa es él, entonces todo eso pesa 100.
¿Y quién lo soporta? Lo soporta esta tensión que esté, esta otra cuerda que esté y esta otra tensión que esté medios. Esas tres lo soportan. Entonces, por condición de equilibrio, T medios, que va para arriba, más esto, más T, soportan todo esto. Pero todo esto pesa 100. ¿Ven? 2,5 T, o sea, 5 medios de T, sumando todo esto, es igual a 100. ¿Cuánto sale T? Sería 20 por 2, 40. Ahí está. 40 newtons sería T medio, sería T. ¿Me entendiste? Sí. Esa sería la tensión T. Sí, profe. Correcto. Esa es la forma de hacerlo. Ahora, no siempre lo puedes hacer así. No siempre. ¿Está bien? Sería bueno que tú, por ejemplo, también sepas lo siguiente, mira, que lo puedes hacer de otra manera. Porque yo te lo dejaría ahí, no te digo, ya, esto es así y se acabó, ¿sí o no? ¿Está bien? Y tú pensarías que siempre es posible hacerlo, pero no siempre es posible hacerlo. ¿Está bien? No siempre. Entonces, por ejemplo, otra forma de hacerlo sería así, mira. Vas prolongando acá, mira. Te llegas acá. T medios, T medios. Mira, lo que está de azul, por si acaso, es la otra forma, ¿ya? T medios, T medios, T. Y acá, como es T medios, acá también es T. Y mira, llegas acá. Llegas acá. ¿Está bien? Y solamente lo analizas a él. Igualito sale, mira, ¿ves? Igualito sale la misma ecuación, no sé si te das cuenta. T más T más T medios. T más T más T medios. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual al peso de él, que también es 100, ¿no? Y de acá te sale T igual a 40. Sale lo mismo, ¿sí o no? ¿Está bien? Profe, ¿y en qué casos de repente no es posible hacerlo así? Por ejemplo, si de repente esto de acá estuviera una persona que jala, ¿está bien? Una fuerza acá que jala, ¿está bien? Entonces ahí ya no es ya no es posible hacerlo de esa manera, ¿ya? ¿Te das cuenta? O de repente, acá hay una polea con peso, aunque con peso sí se puede hacer también, ¿ah? No hay problema, pero hay algunas circunstancias muy particulares, ¿no? Donde otro elemento externo está interviniendo, ¿no? Que son problemas un poquito más complicados y que de repente no es posible hacerlo así, pero en la mayoría de casos sí. Inclusive si las poleas tuvieran peso, yo tomo todo y digo, el peso de él más el peso de las poleas, todo está sostenido por esas cuerdas. Se acabó. ¿Sí? En la mayoría de casos sí es posible hacerlo así. Pero si no fuera posible, lo que tienes que hacer es ir pasando de polea a polea, de polea a polea, ¿sí, no? ¿Me entiendes? Hasta llegar a la base. ¿Ya? Esas son las dos formas de poder resolver ese tipo de problemas de poleas. ¿Me entendiste? ¿Quedó claro, chicos? Bien, muchachos, espero que hayan aprendido el día de hoy un poquito más de este curso de física. ¿Está bien? Bien. Buen provecho, muchachos. Ahí nos quedamos. Nos vemos la próxima semana.